Llanosa 2016 expresa que la educación debe ser ciencia y debe ser arte. Una ciencia que respeta la evidencia y que se preocupa de generar otra nueva. Un arte es que innova e inventa soluciones audaces a problemas no resueltos. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades. Maestro Rubén Enríquez Serrano, subdirector de Enfoques y Contenidos de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, y en representación del maestro César Romero Mojica, director de Desarrollo Académico de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Doctor Juan Manuel Patllán, director de Formación y Actualización Docente de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Maestro Obed May Bautista, director de la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez y sede del evento, destacando la presencia de los profesores sobresalientes en el ámbito educativo que impartirán una serie de temáticas en el marco del curso La Pedagogía y los Principios de la Nueva Escuela Mexicana. Mario Abraham Cam Pérez, supervisor de la zona escolar 044 en el estado de Campeche. Graciela Fabiola Serna Jiménez, docente de la Escuela Oficial de León. Dulce María López Ruiz, directora de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe. Jacinto Canek, de Sinacatán, Chiapas. Giovanni López Reyes, profesor e investigador de enseñanza superior de la Escuela Normal. Doctor Manuel Velasco Suárez, de Huehuetán, Chiapas, integrante de la Red de Internormales Campeche, Chiapas. Felipe Antonio Fernández Canul, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y directivo de la Escuela Primaria Pablo García en la localidad de Pomuch. Trabajadores al servicio de la educación, distinguidas y distinguidos estudiantes normalistas que amablemente participan y le dan significado al presente evento. Sean bienvenidas y bienvenidos al acto solamente de la clausura del curso, La Pedagogía y los Principios de la Nueva Escuela Mexicana, desde la sede de la Escuela Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, en Ezechacán, Campeche. Recibamos las palabras de bienvenida por el maestro Obed May Bautista, director de la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez y sede del evento. Buenas tardes. De estos momentos el director está en la escuela atendiendo algunos asuntos. Sin embargo, reciban una cordial y afectuosa bienvenida a esta sede virtual de la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez. Tiene apagado el micrófono. Recibamos un mensaje del maestro Rubén Enríquez Serrano, subdirector de Enfoques y Contenidos de la Dirección General de la Educación Superior para el Magisterio, y en representación del maestro César Romero Mojica, director de Desarrollo Académico de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación en nombre del doctor Mario Chávez Campos y del maestro César Romero Mojica y del mío propio. Agradezco mucho este esfuerzo que han hecho ustedes, todos ustedes aquí presentes, para la profesionalización docente. Soy muy honrado de estar aquí y sin más, agradezco nuevamente la invitación. Ahora es el momento del inicio del quinto tema, la comprensión lectora
el sentido numérico a cargo del director Felipe Antonio Fernández Canul, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y directivo en la Escuela Primaria Pablo García, en la localidad de Pomuch, Chacamo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarles al directivo que nos hace honor con la presencia por parte de la DGSUM. Muchísimas gracias por la bienvenida y muchísimas gracias por la presencia, porque esto le da un realce totalmente profesional, le da mucho sentido a la cuestión académica, a la construcción de comunidades de aprendizaje que son necesarias, sobre todo en este nuevo marco que van a cambiar los planes y programas de estudio en educación primaria. Y esto permite dar conocimiento y permite dar fe y cuenta de que se están considerando muchos aspectos que tienen que estar vigentes en la formación de los futuros docentes. Por otra parte, también quiero agradecer a la Benemérita Escuela Normal Justo Sierra Méndez, a la maestra Ada, al maestro Isaac, por darme nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes, queridos colegas, este espacio, este momento, este tiempo virtual, para poder establecer algunas relaciones en cuanto a las nuevas formas de lograr entender lo que es la comprensión lectora y el sentido numérico, que muchas veces son dos habilidades que pasan por alto en nuestra formación docente, pero que al final de cuentas son determinantes para nuestros estudiantes de educación básica y sobre todo en la formación primaria, ya que es el momento más oportuno para que nuestros alumnos que están en formación y en una configuración de personalidad puedan establecer y tengan mejores horizontes y nuevas perspectivas de las diferentes realidades en que se viven dentro de los diversos contextos en donde al final de cuentas vamos a estar ejerciendo el quehacer docente y vamos a poner en el sentido nuestra profesionalización. Y también envío un fuerte y caluroso abrazo a cada uno de ustedes, queridos colegas estudiantes, que hacen el esfuerzo para poder formarse, para tener esta formación continua, porque es un detalle muy importante actualmente, porque los momentos se van adecuando a las necesidades que van presentando los tiempos, y los tiempos actuales nos exigen estar y tener mejores herramientas y mejores conocimientos en cuanto a lo que es nuestra formación docente. Y por eso, ya para terminar esta breve introducción, yo me siento muy agradecido por esta oportunidad, me siento muy agradecido por esta nueva oportunidad para poder compartir con ustedes. Ojalá que parte de la poca experiencia o mucha experiencia sea de mucho beneplácito para ustedes. Y bueno, vamos a retomar este punto muy importante que es la comprensión y el sentido numérico, sobre todo, queridos colegas, en lo que es educación básica y particularmente si le ponemos muy especial atención en lo que es educación primaria. Nosotros los docentes, pues yo afortunadamente ya tengo 17 años de servicio, de los cuales 15 hice en educación primaria. De esos 15 años que hice en educación primaria, estando frente a grupo, pues mayormente tuve la oportunidad de poder trabajar con alumnos de primer y segundo grados, lo cual me ha permitido ser parte de diferentes formas de enseñar, como vienen marcando los diferentes planes y programas que han estado en el transcurso de esta década. Por ejemplo, en el 2011, 2017 y ahorita que viene la nueva escuela mexicana. Son tres enfoques en tres formas diferentes de entender la comprensión lectora y el sentido numérico, pero que al final de cuentas, queridos colegas, al final de todo este engranaje, la importancia de la comprensión lectora es que es un tema transversal y que es muy importante para cada una de las asignaturas que se imparten en educación básica. Lo mismo pasa con el sentido numérico. En todas las asignaturas que se van atendiendo en educación básica siempre tenemos números. Y los números, a final de cuentas, son concepciones abstractas que han venido
formándose hasta llegar a lo que nosotros hemos entendido como sentido numérico. Y bueno, me gustaría que si me pueden apoyar con la presentación que les tengo el día de hoy. Una presentación muy sencilla, pero muy objetiva y concreta, que nos van a dar un poco más de luz sobre lo que son estas dos habilidades que muchas veces las hemos tratado de entender de diferente manera cuando estamos en nuestro quehacer profesional. Pero lo importante de esto es que las prácticas pedagógicas que nosotros tenemos son perfectibles y también son adaptables y también se van adecuando a los diferentes momentos, a las diferentes necesidades, a las diferentes exigencias y a los diferentes intereses que se van generando y se van manifestando en los diferentes momentos históricos. Bueno, hoy les voy a presentar, hoy voy a tratar de compartir con ustedes parte de lo que es la comprensión lectora y el sentido numérico. Y bueno, la comprensión lectora, queridos colegas, la hemos tratado o la hemos trabajado en el marco de lo que es educación básica como una habilidad totalmente mecánica, como una habilidad fuera de lo que es el arte de leer, porque a lo que muchas veces nosotros estamos dedicados o tenemos esta parte que nos exige las cuestiones administrativas y también las cuestiones evaluativas, es que nuestros alumnos logren descifrar el código del alfabeto. Y implementamos diversas estrategias de lectura, diversas estrategias o modalidades de lectura para empezar a darle sentido a esta situación de poder descifrar los códigos. Y es que muchas veces simplemente al tratar este tema como cuestiones mecánicas, podemos realizar diversos ejercicios que vean la comprensión lectora como una situación aislada a lo que es un todo. Es decir, que la comprensión lectora también debe surgir y también debe manifestarse en este proceso de construcción de la habilidad lectora y también de la habilidad de la escritura. Porque al final de cuentas son totalmente dos habilidades que al hacerla una podemos empezar con la construcción de la comprensión lectora. Lo mismo pasa con el sentido numérico. Esta es una construcción constante que permite al alumno comprender por qué el número es equivalente a cierta cantidad. Cuando nosotros logramos esto desde la educación básica, principalmente en los grados inferiores, como puede ser primer y segundo grado, esta relación que debe haber con el número y con el total de objetos, también estamos en proceso de construcción del sentido numérico. Porque muchas veces, y suele pasar muy seguido, queridos colegas, es que el alumno te puede contar del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero cuando lo va a representar, no sabe representar el número 1, no sabe representar el número 2. ¿Por qué? Porque nuevamente observamos que esta cuestión se está dando de manera aislada. No la estamos compactando, no lo estamos realizando, no lo estamos construyendo como un todo. Y bueno, regresando a lo que es la comprensión lectora, nosotros los docentes tenemos que educar para leer y escribir. Y esto es una reeducación que nosotros mismos nos tenemos que dar. Una reeducación porque también tenemos que crear esta educación en nosotros de la lectura y la escritura. De lo contrario, si nosotros no leemos, no es posible que nosotros podamos transmitir esto que nosotros podemos estar enseñando de una manera significativa a nuestros estudiantes, sino al contrario, lo estamos aislando del mismo proceso y lo estamos convirtiendo en una situación mecánica. Nosotros nos tenemos que reeducar. Nosotros tenemos que reeducar. Yo pienso, estoy ahorita en la construcción de
de una propuesta que se llama reeducar la mente docente. Y esto parte de esto, queridos colegas. Nosotros tenemos que empezar a reeducar nuestra mente para empezar a configurarnos, para empezar a darle sentido profesional a lo que nosotros vamos a hacer. Porque lo que nosotros vamos a hacer va a ser configurar personalidades y vamos a cimentar conocimientos para nuevas personas, y esas nuevas personas son nuestros estudiantes. Tenemos que empezar a ver la capacidad y la magnitud que encierra nuestro trabajo docente, sobre todo en educación primaria. Lo que es ¿me regresa, maestro Isaac? A la primera diapositiva. A la segunda, perdón. Aquí. Y como yo les venía diciendo, la lectura y la escritura la hemos entendido como habilidades mecánicas. La casa es azul, la silla es de madera, pero que al final de cuentas esta construcción de esta oración tan sencilla también parte de una cuestión abstracta. Para poder llegar a leer una oración, también podemos empezar de lo general a lo particular, pero también de lo particular a lo general, de la parte deductiva, ¿sí? Estas cuestiones se van a ir perfeccionando en la medida en que nosotros vamos a estar trabajando esto en nuestras jornadas de prácticas profesionales. Educar para leer y educar para escribir nos va a permitir tener mejores aprendizajes significativos en las diferentes asignaturas que se van tratando en los diferentes grados que integran la educación primaria. Cuando nosotros solamente estamos enfocados a la parte de descifrar los gráficos, a la sonorización y a la transcripción de grafías, estamos nuevamente recayendo en esta parte de aislar la comprensión lectora dentro del proceso de la lectura y la escritura. Nosotros tenemos que empezar a significar, a darle significado a estos símbolos gráficos que vienen siendo parte del proceso de la lectura y la escritura y que al final de cuentas nos van a llevar a la comprensión lectora. Cuando nosotros damos esta parte, le vamos a dar significado a lo que nosotros estamos enseñando, convertimos, transformamos lo que es la lectura y escritura a lo que es actualmente, a lo que son las prácticas sociales y comunicativas. Porque la lectura te permite ampliar el vocabulario para poderte comunicar. Y la escritura permite redactar o plasmar lo que tú sientes. Porque muchas veces, y a nosotros nos pasa ya de grandes, ya de maestros, lo que pensamos cuando lo queremos escribir totalmente dista la idea de lo que yo estoy pensando con lo que estoy escribiendo. Y esto es una parte de empezar a reeducar la lectura y la escritura en nuestro quehacer profesional. Adelante, maestro Isaac. Leer y comprender. Cuando nosotros entendemos que la comprensión es parte misma del sistema de escritura y estamos dándole esta parte dinámica, esta parte activa a lo que es un proceso de construcción de significados. Es decir, ¿por qué la silla es de madera? ¿Por qué la casa está pintada de color amarillo? ¿O para qué la casa está pintada de color amarillo? Esta parte de empezar a cuestionar, pues te permite estar ejercitando lo que es la comprensión de este proceso de construcción. La comprensión es un proceso totalmente activo, totalmente dinámico. No puede ser estático, porque si lo empezamos y si lo mantenemos de una forma estática, estamos nuevamente
recayendo en esta parte mecánica donde alejamos esta parte de la comprensión de lo que es el arte de educar para leer y para escribir. Y parece totalmente obvio que nosotros tenemos que darle a los alumnos, a nuestros estudiantes, estas actividades complejas de poder llegar a la comprensión lectora. Muchas veces, se los digo por experiencia, muchas veces las cuestiones administrativas te orillan a que este proceso no sea atendido tal cual quisiéramos que fuera, es decir, llegar al deber ser de esta comprensión lectora. Porque muchas veces las cuestiones administrativas también hay que atenderse y a veces ponemos en stand-by estas cuestiones que nosotros estamos trabajando. Pero sin embargo, tenemos que entender que dentro de esta parte del quehacer profesional también tenemos que atender diferentes situaciones que nosotros mismos tenemos que aprender a mediar para tener tiempo para la parte administrativa y también tener tiempo para estas prácticas pedagógicas que a final de cuentas es nuestra responsabilidad profesional. Actualmente en muchas investigaciones, los resultados, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho de la comprensión lectora, de los ejercicios que han tratado de fortalecer la comprensión lectora, recaemos a que leer simplemente es el acto de decodificar las grafías. Es decir, que cuando nosotros leemos, dijimos que leer es sinónimo de comprender. Y muchas veces, o casi siempre, esto es totalmente ambiguo. A veces leemos y no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque, como nos pusimos hace rato, la comprensión lectora es un proceso de construcción de significados. Pero si solamente realizamos el acto de leer o el acto de escribir como una habilidad para decodificar, pues lo único que estamos realizando es descodificar lo que es. No estamos dándole significado a lo que es la lectura y la escritura. Adelante, maestro Isaac. Hay dos puntos muy importantes sobre lo que es la comprensión lectora. Al final de cuentas, de todo esto que estamos platicando, percibimos que la comprensión lectora lo vemos como un proceso aislado, como si fuera una habilidad totalmente ajena a lo que es el acto de leer. Por eso inicié esta plática con ustedes, que nos tenemos que reeducar para leer y también nos tenemos que reeducar para escribir. No podemos seguir atendiendo, y más que estamos en una formación docente, que la comprensión es un proceso totalmente aislado al acto de leer y escribir. No solamente es llegar y lograr que nuestros estudiantes dominen el código del alfabeto y que después puedan acceder al significado de los textos. Esto es seguir con estas cuestiones mecánicas. Sin embargo, también tenemos que ver no solamente la cuestión de la literatura, sino que también tenemos que entender la cuestión de la realidad de lo que es la práctica pedagógica en las jornadas escolares. Muchas veces, cuando nuestros estudiantes llegan al periodo de diciembre y aún no saben leer, la desesperación que se siente como maestro frente a grupo, como responsable de este proceso,
permite empezar a trabajar de una manera aislada lo que es la lectura, la escritura y la comprensión. Cuando en realidad tenemos que hacer esto de manera muy general, muy concentrada, para que los resultados puedan ser mejor visiblemente. Y bueno, recaemos después de esto que la comprensión lectora no es una competencia genérica que se adquiere después de aprender a leer o de decodificar el alfabeto, sino que la comprensión lectora nos permite entender cualquier texto. Y es que la comprensión lectora, esto nos debe quedar muy claro, no solamente es la asignatura de lengua materna español, sino para todo lo que es el aprendizaje de educación básica, media superior, posgrado y en cualquier especialidad que nosotros estemos cursando. La comprensión lectora es básica, necesaria y importante. Y para ello, lo primero que tenemos que empezar es darnos cuenta, que es lo más difícil, queridos colegas, es este proceso de darnos cuenta que la comprensión lectora es parte integral del proceso de construcción de significados. Cuando tú estás en un salón, en un aula de educación básica, de primaria particularmente, de 30 alumnos, 25 alumnos, tenemos que entender también que hay 25 formas de aprender, 25 ritmos de aprendizaje, 25 formas de aprender, 25 formas de escribir. Y esta diversidad la tenemos que nosotros que comprender desde la fenomenología que pasa dentro del aula, porque a partir de ello le empezamos a dar significado y sobre todo a diseñar estrategias que al final de cuentas dentro de toda esta diversidad hay factores comunes que nos pueden dar pautas para emplear estrategias de lectura y modalidades de lectura para fortalecer la comprensión lectora. Adelante, maestro. Muy importante. Aquí hay algunas recomendaciones que busqué en la literatura que nos pueden ayudar a nosotros como docentes, como formadores en educación básica y sobre todo en educación primaria. Es muy importante, queridos colegas, que antes de leer un texto, rescatemos los conocimientos previos. Porque rescatar los conocimientos previos del alumno es tener la información de las necesidades e intereses que pueden ser un parteaguas para lograr la comprensión lectora. El diálogo, antes de empezar una lectura, el diálogo con los alumnos siempre es necesario, porque es en este proceso dialógico, maestro-alumno, alumno-maestro, alumno-alumno, permite abordar de una manera más significativa la cuestión del texto que se va a leer. Nosotros como docentes también tenemos que practicar la lectura en voz alta para que cuando lleguemos con nuestros alumnos, cuando nosotros realicemos este ejercicio en voz alta, pues podamos darle el énfasis necesario a las diferentes partes que incluyen el texto. Porque nosotros cuando leemos en voz alta, sería un error leer de manera plana. Al contrario,
darle el énfasis necesario a cada palabra. Cada palabra tiene su entonación, cada palabra tiene una acotación que le permite ser parte del texto. Por eso existen los diferentes signos de puntuación, los signos ortográficos, porque están para eso, para darle la entonación y el sentido necesario, el énfasis necesario cuando se vaya a leer en voz alta a nuestros estudiantes. Porque no se vale, siendo nosotros los encargados de estar frente al grupo, y cuando vayamos a leer en voz alta, no podamos leer, queridos colegas, ¿qué estoy transmitiendo así? ¿Qué estoy transmitiendo así? Eso no puede ser. Por eso la responsabilidad de nosotros que estamos en formación, de darnos cuenta de la magnitud de la profesión que estoy asumiendo. Y esto muchas veces no se considera. De darse cuenta de la magnitud de la profesión que estoy asumiendo. De la magnitud de asumir la responsabilidad de estar frente a grupo. De asumir la responsabilidad de que tú vas a ser parte del proceso de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes que están bajo tu responsabilidad. Muchas veces esa magnitud no la consideramos. Y bueno, también a nuestros estudiantes tenemos que darle diferentes textos para que lean. Periódicos, revistas, cuentos. Muchas veces en primaria tenemos actividades como el rincón de lectura, la biblioteca del aula, porque muchas veces están ahí por cumplir la parte administrativa. No están ahí para cumplir la parte pedagógica. Porque un libro, cuando se cumple la parte pedagógica, se dobla, se ensucia, se le rompen las hojas, pero mayormente cuidamos ese aspecto. Cuidamos que no se doble, que no se ensucie. Y para que esto no pase, para que yo no me caliente la cabeza, dirían por ahí en el mundo coloquial, ¿qué hago? Mejor que no se toque y que esté ahí. Hay que empezar a darle más sentido a estas cuestiones que tenemos a nuestro alcance y que pasan mucho en nuestros salones de clase. Y que ustedes próximamente estarán con esta responsabilidad. Y bueno, y si nos enfocamos a lo que es la comprensión lectora, particularmente en educación primaria, siempre es importante al mismo tiempo, sobre todo cuando los niños de primer y segundo están en este proceso de fortalecer la habilidad de la lectura y la escritura, siempre es importante leer en voz alta, porque en la medida en que nosotros realicemos este ejercicio con nuestros alumnos, la lectura en voz alta, cuidando el énfasis, la entonación del texto que estemos leyendo, los alumnos se emocionan, se motivan y se incentivan para acercarse a la lectura. Y con este ejercicio estamos reeducando el arte de leer. Cuando los niños pasan a otros grados, es importante empezar a fortalecer el uso del conocimiento previo, las inferencias de lo que sienten los alumnos, de lo que piensan los alumnos sobre el texto que vamos a leer. Porque de esta manera, esta progresiva complejidad que existe en el fortalecimiento de la comprensión lectora puede ser un proceso de construcción de significados de una forma más natural y no forzada. Cuando la lectura es forzada, se vuelve tarea. Eso me queda claro. Cuando la lectura es forzada, se vuelve tarea. Cuando la lectura se da en un proceso natural, es un gozo, es un placer, es un arte. Y por último, en educación básica, sobre todo en primaria, la comprensión lectora es parte de todos
de todas las asignaturas que se dan en educación básica, geografía, ciencias naturales, conocimiento del medio, en artes, en formación cívica y ética. Todo esta, la comprensión lectora es transversal, esa es la palabra, es transversal, porque es una habilidad que se va a utilizar durante todas las asignaturas y durante todo el ciclo escolar en las diferentes jornadas escolares. Adelante, maestro Isaac. Ya viendo lo que es la comprensión lectora, vamos a pasar a lo que es el sentido numérico. Y el sentido numérico viene siendo la parte paralela a lo que es la comprensión lectora. Estas dos habilidades, tanto la comprensión lectora como el sentido numérico, son paralelas en todo lo que es educación básica, media superior, superior y hasta donde, en cualquier espacio donde nos encontremos. Porque se encuentran íntimamente relacionados con todas las asignaturas, con todos los campos de estudio que conforman el currículo de educación básica. Y una primera reflexión. Adelante, maestro, adelante. Y una primera reflexión sobre lo que es el sentido numérico. Ahorita nosotros, con esta parte, con este suceso de 2 años, que es la pandemia, y que actualmente los niños empiezan a tener contacto nuevamente con la escuela, con su educación formal, pues muchas habilidades ya no las tienen. Volver a empezar a fortalecer los aprendizajes es comprender y es entender que estas nuevas habilidades que vamos a fortalecer desde el aula con nuestras prácticas pedagógicas deben tener sentido para nuestros estudiantes. Una de ellas es el sentido, una de ellas es la comprensión lectora como la que vimos anteriormente y la segunda es el sentido numérico. Esta es una habilidad totalmente importante actualmente. No la podemos dejar en segundo plano. Al contrario, en nuestra responsabilidad profesional también está fortalecer y desarrollar esta habilidad del sentido numérico. Los números deben tener una relación con su representación. Cuando esto sucede es que decimos en investigación que existe una fluidez y flexibilidad con los números. Pero si sucede lo contrario, cuando existe el número y no logramos entender su representación, pues carecemos del sentido numérico. Y ese es un sentido de alarma que tenemos que empezar a trabajar diversas estrategias para fortalecer y desarrollar esta parte del sentido numérico. Las matemáticas nos permiten comprender muchas situaciones que suceden a nuestro alrededor, muchas de las circunstancias que suceden en nuestros contextos, muchas de las situaciones que pueden estar sucediendo o que podrían estar sucediendo. Por ejemplo, a final de cuentas, las matemáticas en las cuestiones estadísticas nos dicen qué tanto avanzamos o qué tanto retrocedimos, porque los números también tienen significados. Por ejemplo, ya que tenemos esta primera reflexión, cuando decimos esta frase, cuando decimos del 1 al 10, casi todos lograron tener buena calificación. Cuando del 1 al 10 decimos casi todos, pues prácticamente nos estamos refiriendo al número 9. Pero cuando decimos la mayoría tuvo buena calificación en un rango del 1 a 10, a esto nos estamos refiriendo al número 6.
porque la mayoría es el 50 más 1, la mitad más 1, y casi todo es del todo menos 1. Y aquí, con este ejercicio, con este ejemplo, damos cuenta de que también los números nos sirven para interpretar las diferentes realidades que pueden estar sucediendo en las jornadas escolares. Adelante, maestro Isaac. Para ser un poco más específico en lo que son las cuestiones del sentido numérico, tenemos 4 oraciones que nos van a permitir poder enmarcar un poco mejor a lo que nos referimos a esta habilidad del sentido numérico. El sentido numérico, para empezar, esta es una cuestión totalmente personal. Nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los estudiantes, crea su propia red conceptual a partir de la comprensión que tiene de los números. 2. El sentido numérico permite hacer juicios matemáticos y desarrollar estrategias numéricas propias. Por ejemplo, cuando le ponemos ejercicios a nuestros estudiantes, 6 más un cuadrito igual a 10. Muchos alumnos te pueden hacer de manera sumativa para llegar al 10, pero otros alumnos al 10, al total, le pueden restar al número que están mostrando para llegar a la respuesta. Cada alumno busca sus propias estrategias a pesar de los algoritmos convencionales que existen en matemáticas. Cada uno de nosotros busca las estrategias que más se les den y que menos dificultad le presenten. Esto es muy importante y por eso también tenemos que rescatar las estrategias que los alumnos y que los estudiantes empiezan a desarrollar en cuestiones matemáticas. La tercera oración. Permite emplear los números con flexibilidad y creatividad a resolver operaciones o problemas. Nuevamente les repito, cada uno de nosotros, cada uno de los presentes aquí, desarrolla su propia red conceptual numérica, así como también desarrolla sus propias estrategias numéricas. ¿Por qué? Porque ellos y porque nosotros y cada uno de nosotros ya entendió que también existen caminos alternativos a los convencionales que nos permiten llegar a resultados quizás muchas veces un poco más largos que los convencionales, pero que muchas veces también son más cortos que los convencionales. Por eso cada uno de nosotros, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los contextos y al sentido que le da a los números, crea su propia red conceptual. Y la cuarta premisa sería que el conjunto de conocimientos, intuiciones y habilidades que una persona desarrolla de los números. Al final de cuentas, estas 3 premisas se conjugan en esta última cuarta. Porque el sentido numérico es el conjunto de conocimiento, de estrategias, de habilidades que nosotros utilizamos para poder comunicarnos con los números. Nuestras estrategias, nuestra red conceptual numérica, la forma en que nosotros lo empleemos, este es un conjunto de conocimientos que cada uno de nosotros desarrolla para resolver la situación problemática cotidiana con la que se enfrenta. Y si nosotros desarrollamos, fortalecemos esta habilidad con nuestros estudiantes, estamos contribuyendo significativamente a la configuración de su personalidad
como también al fortalecimiento de sus aprendizajes significativos. Pero ojo, también nosotros nos tenemos que reeducar en cuanto al uso de los números. La experiencia en las diversas jornadas escolares y en la manera en que nosotros diseñemos las estrategias para implementar con nuestros alumnos, ahí vamos a estar perfeccionando esta red conceptual numérica que nosotros al final de cuentas vamos a compartir con nuestros estudiantes. Porque ese también es parte de nuestra labor, compartir el conocimiento con nuestros estudiantes. Adelante, maestro Isaac. Y bueno, esta gráfica vamos a tratar de descifrarla, a darle sentido. Cuando se nos presenta algún problema matemático, por supuesto, el cálculo o parte del sentido numérico que nosotros vamos a poner o vamos a ejercitar tiene dos vertientes. O busco la respuesta exacta o busco una respuesta aproximada. Esto automáticamente nos pasa cuando se nos plantea un problema matemático. Cuando yo busco una respuesta exacta, tengo tres elementos para poder implementar. Por una parte, el cálculo mental, esta habilidad que nosotros tenemos. Nos imaginamos los números, las respuestas, y ¡pum! La expresamos y la manifestamos. Por otra parte, el cálculo escrito. Los que nosotros tenemos la habilidad de agarrar nuestro lápiz, resolver, y ¡pum! Aquí está mi resultado. Y también la calculadora, que muchas veces la hemos satanizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No, es una herramienta que tenemos y también la tenemos que utilizar, porque también tiene una forma muy especial para usarse, porque también simplifica los algoritmos convencionales que nosotros trabajamos. Claro, también tenemos que entender que hay momentos en los que sí, en los que no, pero no se va a decir que es malo siempre. Y la calculadora y pum, lo resolvemos. Pero si nos vamos por la respuesta aproximada, utilizamos lo que es la estimación. Porque como es una respuesta aproximada, estamos estimando. Pero que al final de cuentas, ya sea por una respuesta exacta o por una respuesta aproximada, ejercitar la habilidad del sentido numérico también es parte de nuestra responsabilidad desde nuestro quehacer profesional. Adelante, maestro Isaac. Por último, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones que desde el aula emergen, surgen y tienen que compartirse. Porque esta es la experiencia de estar frente al aula y que se puede compartir. Primero, tenemos que permitir a nuestros estudiantes que un problema se pueda abordar desde la red conceptual numérica que él tenga, que él use sus conocimientos previos. De esta manera, nosotros le estamos dando la libertad de operar y manejar los números a la manera en que él ha construido el conocimiento de los números. Darle la libertad de que él pueda resolver el problema como él considere o como él necesite emplear esa red conceptual numérica, esa estrategia numérica. Eso es muy importante, porque en el proceso de construir se llega al significado del conocimiento. Nosotros también, cuando se resuelve un problema, que los alumnos le damos la libertad de resolver el problema y lo puede realizar, que nos explique o que le dé sentido al proceso que él empleó para llegar a ese resultado. Porque esta es una manera de interpretar
tanto el proceso como los resultados que él obtuvo. Y eso también es una recomendación para que los alumnos puedan fortalecer el sentido numérico. Adelante, maestro Isaac. También es importante cuando se planteen las jornadas escolares, se planteen las cuestiones problemáticas, las situaciones problemáticas, tenemos que usar esta parte de la estimación, esta parte del cálculo mental, esta parte del cálculo escrito, y el uso de la calculadora, porque al final de cuentas son herramientas que nosotros disponemos y que nuestros alumnos y estudiantes también tienen dentro de sus circunstancias para poder utilizar y para poder aplicar en la resolución de algún problema en específico o que se les plantee. Las matemáticas, la cuestión del sentido numérico también se emplea en las diferentes asignaturas, y también, como fue la comprensión lectora, también el sentido numérico es transversal, porque se puede abordar contenidos de otras asignaturas a las cuestiones matemáticas, geografía, historia, ciencias naturales. Y esto, cuando nosotros usamos esta parte de traer, de configurar un proyecto donde se utilice en el sentido numérico la comprensión lectora y que dentro de un marco de varias asignaturas, pues estamos convirtiendo el aprendizaje en más significativo para el alumno, que al final de cuentas es lo que buscamos en educación básica: generar, construir aprendizajes significativos. Y también, dentro de las jornadas escolares, que al final de cuentas todas son diversas, las jornadas escolares son diversas, el aula es un espacio de aprendizaje, el aula es un espacio donde se platican muchas cosas, donde se comparten muchas cosas, y lo que puede suceder, o lo que se podría estar allá en lo que sucede en los salones de clase, podemos rescatarlo para construir situaciones problemáticas y que el alumno pueda ejercer su conocimiento previo, su red conceptual numérica, sus estrategias numéricas, que emplee sus propios procedimientos, que utilice la estimación, el cálculo mental, el cálculo escrito, el uso de la calculadora, desde la situación misma de la vida cotidiana dentro del aula, porque al final de cuentas en el aula hay muchas cuestiones que pueden ser rescatadas para promover esto, y que también nosotros como docentes tenemos que saber aprovechar estas oportunidades que se dan en los salones de clase para convertirlos en situaciones problemáticas, para que los alumnos tengan esta oportunidad de ejercitar lo que es el sentido numérico. Adelante, maestro Isaac. Y sobre todo, aquí vamos a hacer algo tenemos que hacer algo muy puntual. Nosotros tenemos que asegurarnos de desarrollar las opciones básicas, sobre todo para nuestros maestros que imparten el primer y segundo grado de educación primaria. Y para ello tenemos que darle mucho sentido, prioridad a lo que son los principios del conteo, porque a partir de ello es el cimiento para que todo esto que estamos platicando se fortalezca y se desarrolle esta habilidad. Son 4 puntos que tenemos que considerar. El primero, la correspondencia 1-1. El número y el objeto que lo representa. Controlar esto es que los alumnos tengan esta correspondencia del 1 al 1.
Esto representa el 1, aquí hay una figura. Este es el número 2, aquí hay 2 figuras. Este es el número 3, aquí hay 3 figuras. Lo conozco el número, pero también lo represento. Esto es la correspondencia 1 a 1. Tenemos que contar del 1 al 10 y también tenemos que enseñar esta habilidad de contarlo del 10 al 1 o del 0 al 9 o del 9 al 0. Esta irreversibilidad también es importante porque de esta manera nosotros podemos darnos cuenta de que sí se comprendió esta parte de la correspondencia 1 a 1. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que muchas veces en los primeros grados de educación básica, el niño te puede contar del 1 al 10, pero cuando lo debe hacer de manera inversa, no lo puede hacer. Entonces, tenemos que retomar otra vez, regresar a la correspondencia 1 a 1. Este es 1, representa 1. Este es 2, representa 2. Este es 3, representa 3. Tenemos que darle orden a los números, la asociación numérica, la parte del orden, ordinales, cardinales, el orden primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 1, 2, 3, cardinal. Estos son 2, esta colección representa 2, esta colección tiene 3, esta colección tiene 3. Esta correspondencia, esto tan básico, tan sencillo que estamos platicando nosotros, cuando estamos trabajando en los grados inferiores, en primer y segundo grado, también es un poco más de esfuerzo que tenemos que hacer para que cuando nuestros alumnos ya tengan este cimiento de los números, estas nociones básicas, podemos empezar a fortalecer desde este principio, desde este aprendizaje, lo que es el sentido numérico. Por eso siempre primer y segundo grados implica un poco más de esfuerzo, porque estamos empezando a construir la base de los conocimientos, sobre todo de estas dos habilidades tan importantes en educación primaria y en educación básica y en todo lo demás. La comprensión lectora y el sentido numérico. Disculpe, doctor, Adelante. hay una manita levantada, no sé si pueda participar. Adelante. José María, adelante. Ya puede prender el micrófono. Gracias, maestro. Pues buenas tardes, maestro Felipe. Me gustó mucho su exposición, muy completa, muy dinámica, interactiva. Nada más me gustaría como que hacerle unas preguntitas. En mi caso, pues yo utilizo para mis alumnos en el sentido numérico que hago una situación problemática con base a su contexto. ¿Qué tal tienda de la esquina si se llama La Bendición de Dios? Yo también lo pongo La Bendición de Dios y trato de averiguar como que los precios reales de los productos y así hago. Ellos un ejemplo, Juanito fue a la tienda La Bendición de Dios, compró unos chetos, compró una coca, compró unos rufles, etcétera. ¿Cuánto paga en total? Y hago que esa situación problemática sea de su contexto y que él me argumente qué operación hizo, cómo llegó al resultado. Y cuando él me lo explica, pues yo tomo más en cuenta lo cualitativo, no me voy en el resultado, sino que me explique cómo llegó a este procedimiento. Y también algo que realizo con mis alumnos es que siempre me expliquen cómo llegan a ese resultado. Y también dejarles en claro que en matemáticas no importa cómo llegues al resultado. O sea, no importa el procedimiento, sino llegar al resultado. Totalmente. Y la segunda estrategia que yo utilizo es la tiendita. Pongo la tiendita, pongo los precios y pongo inciso A. Juanito pagó 580 pesos. ¿Qué productos habrá llevado? Y dentro de la tiendita pues están todos los productos con un precio. Él tiene que escorar qué números tiene que ir para que él llegue al resultado. Y ahí le pregunto, ¿qué productos agarraste? Y si agarrabas ese con este precio y el otro no te daba esta cantidad, como que trato siempre de argumentar sus procedimientos.
Y mi pregunta es, ¿usted qué estrategia ha utilizado o utiliza con sus alumnos con el sentido numérico? Me gustaría, pues, a ampliar más mis conocimientos en el sentido numérico. ¿Qué estrategias utiliza usted, maestro Felipe? Sí, mira, para empezar, yo comparto contigo la forma en que tú trabajas el sentido numérico. La contextualización del aprendizaje siempre es muy importante, porque permite o te orilla a contextualizar el aprendizaje. Esa flexibilidad que nosotros tenemos es demasiado importante. En relación a lo que yo hago, lo que yo hice cuando estuve en primero y segundo grados, lo mismo que tú. Pero yo no con la tienda de la esquina, sino con la tiendita de la escuela. O si no, yo el salón de clases, que es una estrategia muy sana y totalmente significativa, convertir el salón de clases en una tiendita. Esta parte de la tiendita, la estrategia que tú mencionaste, es muy significativa porque esta interacción, este sentido natural, este proceso natural de la vida cotidiana que ellos mismos fuera de la escuela también realizan esta actividad, les da significado a lo que están haciendo y lo que están aprendiendo. De mi parte, la tiendita. Cuando empiezo con la noción básica de la correspondencia 1 a 1, utilizo mucho lo que son las tapitas o corcholatas, no sé cómo le llaman. En mi caso, yo los conozco como tapitas. Les pido tapitas, les pido frijolitos, les pido arroz, para empezar a hacer las correspondencias, para hacer agrupamientos. 3, aquí van 3, número 3, 3 frijoles. Número 5, 5 frijoles. Este proceso parece sencillo, así como lo estamos platicando, pero necesita un esfuerzo que, como bien sabes, se tiene que realizar. Y eso sería lo que yo te comparto y cómo lo trabajo dentro del salón de clases. Muchas gracias, maestro. A tus órdenes. Bueno, maestro Isaac, continuamos. Y llegamos a las conclusiones. En conclusiones es muy sano siempre llegar a conclusiones cuando estamos exponiendo, porque tratamos de rescatar o hacer de lo que nosotros hemos charlado la parte más significativa de todo su proceso. Así como hicimos una introducción, también es importante llegar a la conclusión. Y aquí hay 3 conclusiones a las cuales yo llegué. La primera es que para resolver un problema matemático se requiere la comprensión lectora y la comunicación oral y escrita. Y esto nos remite al principio de la exposición. Tenemos que reeducarnos para leer y tenemos que reeducarnos para escribir. Porque un problema matemático, cuando es bien comprendido, se resuelve inmediatamente. En términos de investigación, cuando nosotros realizamos investigación, decimos que en el título prácticamente tenemos, cuando construimos un buen título de investigación, prácticamente hemos resuelto el 90% de la investigación. Lo mismo pasa en las cuestiones de educación básica. Cuando nosotros tenemos la comprensión lectora, podemos también tener una mayor profundidad y entendimiento a lo que es el problema matemático. Por último, la segunda conclusión. Es importante que niños y adolescentes comprendan los procedimientos de los algoritmos convencionales. Como docentes, tenemos la obligación de enseñar los algoritmos convencionales, pero también tenemos que enseñarles a que existen alternativas que pueden mejorar estos algoritmos convencionales. Porque es importante mencionar por segunda vez que cada uno de nosotros crea su propia red conceptual numérica. También es necesario que construyan otros procedimientos que en algunos casos resulten más prácticos y adecuados a ciertos contextos, como nos compartió hace un momento nuestro compañero, nuestro querido colega. Es importante también que los ejercicios, que las situaciones problemáticas
también se vayan adecuando a ciertos contextos culturales. Y, por último, el campo de formación académica es un elemento esencial del currículo que contribuye a que los estudiantes desarrollen los rasgos del perfil de egreso de la educación básica. Las cuestiones académicas, si lo aterrizamos a lo que nosotros hemos trabajado el día de hoy, la comprensión lectora y el sentido numérico, siempre van a fortalecer los rasgos del perfil de egreso del alumno de educación básica. Porque, si nos damos cuenta, la comprensión lectora y el sentido numérico son las cuestiones que más se trabajan en las diferentes asignaturas. Corresponden a español y corresponden a matemáticas, pero eso no quiere decir que nada más en ellas las trabajemos, sino al contrario, son importantes elementos que contribuyen también al desarrollo de las otras asignaturas que trabajamos en educación básica. Bueno, no sé si hay otra diapositiva, maestro Isaac. Y bueno, acá hay las estrategias de lectura son deliberadas, intentos dirigidos a objetivos para controlar y modificar los esfuerzos del lector para decodificar el texto, comprender palabras y construir significados del texto. Por eso es muy importante, queridos colegas, que cuando nosotros estamos leyendo o cuando realizamos este ejercicio con nuestros estudiantes, que logren entender cada una de las palabras que están leyendo. De lo contrario, puedo leer todo, pero si hay una palabra que no entiendo, se me pierde la línea y hay que volver a empezar a leer hasta comprender lo que esa palabra nos está diciendo. Porque cada palabra, en el contexto donde esté, va a tener el significado que necesita tener. Y por último, las habilidades de lectura que nosotros tenemos es un resultado de todo el proceso que es la construcción de significados, y con ello podemos ser más eficientes y podemos tener mayor fluidez en el conocimiento y tener más control sobre nuestras lecturas, sobre nuestras estrategias y sobre todo en el fortalecimiento de la comprensión lectora que nosotros estamos trabajando y queremos llegar como docentes de educación primaria. Y bueno, ya con esta diapositiva yo termino mi participación. Espero que haya sido de su agrado. Yo les agradezco muchísimo el tiempo que le han dedicado a este ejercicio, a esta comunidad de aprendizaje. Muchísimas gracias a la Benemérita Escuela Normal Justo Sierra Méndez, a la de GESUM por ser parte de este proceso. Veo también a la dirección de formación docente, muchas gracias, y a cada uno de ustedes que participan en este ejercicio de formación continua. Muchas gracias, y yo cedo el micrófono también a la de Jesús, parte muy importante en las cuestiones de las normales. Una disculpa también a la de Jesús por hacer este esfuerzo. La presencia misma de la de Jesús, queridos colegas, en este ejercicio significa mucho. Al estar pendientes, al estar involucrados en este proceso de formación continua, significa que también para ellos es muy significativo todas estas comunidades de aprendizaje, y muchísimas gracias. Pues termino y yo cedo el micrófono al que tenga que tomar la palabra. Muchas gracias. A continuación, inicia un espacio de preguntas y respuestas para interactuar y profundizar en el tema compartido por el doctor Felipe Antonio Fernández Canuno. Los micrófonos están activos. Buenas tardes, noches, maestro Felipe Fernández. Un gusto y un placer saludarlo. Una pregunta.
En el ámbito de las matemáticas, ¿no? Yo estoy ahora sí en mis prácticas profesionales, ¿no? Pero me encuentro, yo soy del área de educación especial, ¿no? Y tengo niños que realmente presentan problemas en las matemáticas. Por ejemplo, estamos viendo ahora sí que el conocimiento, ¿no? Del dinero, ¿no? El que ellos aprendan en el manejo del dinero, ¿no? Me he dado cuenta que los niños no tienen problemas porque creo que, bueno, y me da a entender que los papás han trabajado eso desde antes, ¿no? Que los mandan a comprar o que les han enseñado desde antes y pues no tienen problemas en el manejo del dinero, pero cuando se hace de manera práctica, ¿no? Cuando nosotros llevamos materiales y le damos el dinerito del material didáctico, ellos realmente le das cuentas y solitos se desenvuelven, ¿no? Por ejemplo, la maestra vende torta de 37 pesos y un refresco de 17 pesos. ¿Cuántos voy a pagar? Ellos con el dinero sacan la cuenta y te dan realmente lo que van a pagar. O algo que igual me ha funcionado, ¿no? De que yo les doy la cantidad que van a pagar y ellos me tienen que darle el cambio, ¿no? Que yo voy a pagar una cantidad fuerte y ellos me dan el cambio. Pero lo que he notado, maestro, muchísimo, muchísimo, es que cuando ellos lo van a ahora sí transcribir, ¿no? En su cuaderno, todas estas operaciones, es cuando ocurren las problemáticas, ¿no? Aquí empiezan a surgir como que se empiezan a confundir muchísimo. Entonces, a veces agregan un cero de más, o a veces no hacen bien la operación, que terminan los resultados, pues obviamente erróneos, ¿no? Pero cuando lo hacen de manera práctica, son eficaces. En menos de 5 minutos ya te lo están arrojando, ¿no? Aquí yo siento que no sé cómo debería de trabajar, si debería enfocarme en los dos ámbitos, tanto que me lo puedan escribir, ¿no? En esta cuestión de las operaciones, o me debo de enfocar más en lo práctico, para que ellos no lo sigan perdiendo. Entonces, es aquí una pregunta y una duda mía, ¿no? ¿De qué manera trabajarlo? Porque si lo trabajo de manera escrita, se revuelven muchos y se confunden más, pero si lo manejo de manera práctica, pues obviamente es más eficaz, pero no sabría en dónde enfocarme o cómo trabajar los dos al mismo tiempo. ¿Tiene apagado su micrófono, doctor Felipe? Por favor, gracias. Muchas gracias. Perdón, te digo que mientras me platicabas, mientras compartías tu opinión, yo me imaginaba el trabajo que estabas haciendo. Y yo me imagino que lo que sucede es que puede ser, no lo sé, puede ser, la experiencia quizás vaya a hablar un momento, ¿no? No la teoría ni la práctica, quizás la experiencia. Quizás estamos sacando de contexto el ejercicio para el alumno. Es decir, que estamos aislando que solamente tenemos que entender que no nada más es las cuestiones prácticas que tenemos que enseñar en educación básica y sobre todo en educación especial, sino al contrario, tenemos que mediar, que esto es lo difícil que nosotros tenemos y en especial en educación básica, el mediar esta parte del deber ser, de lo que yo quiero que sea, de lo que yo quiero que aprenda, con el ser, con los elementos que tiene el alumno. ¿Qué me está dando? ¿Qué es lo que yo quiero que aprenda y qué es lo que el alumno quiere aprender? Si yo ya vi que la fortaleza del alumno es realizar de manera muy bien las cuestiones prácticas, lo que me corresponde a mí como docente es enseñarle que no solamente es la cuestión práctica, sino que también tengo que fortalecer esta cuestión de la contextualización en la escritura. Y ahí ya estoy llegando a la parte mediática que nosotros tenemos que fortalecer. Nos hemos olvidado los docentes que nosotros somos los mediadores y que somos los organizadores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso me queda claro, ¿eh? Eso lo estamos olvidando, que nosotros somos quienes organizamos el proceso de enseñanza y aprendizaje y quienes mediamos en lo que el alumno quiere aprender y lo que yo le quiero enseñar. Si yo ya descubrí que la fortaleza de mi alumno es la cuestión práctica, entonces yo le tengo que fortalecer en las cuestiones
de la escritura y de la contextualización para que pueda plasmar lo que él realiza de manera práctica a las cuestiones escritas. Por ahí tendría yo la respuesta o una posible alternativa que podría contribuir a tu trabajo. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. ¿No? Jorge Molina puede participar. Está activo la posibilidad de... Sí. ¿Escucho? Buenas tardes. De igual forma pueden escribir a través del chat. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Ok. Yo tengo una duda. En el proceso de adquisición de la lectura, pues está la parte de la decodificación. Primero el niño empieza a decodificar antes de poder adquirir la comprensión lectora. Pero, por ejemplo, si el niño, el alumno o una persona no sale del proceso de decodificación, o sea, todo su sistema cognitivo se centra en decodificar todos los símbolos, es decir, las letras, para poder entender qué dice. ¿Cómo, o sea, qué estrategias puede proponer usted para sacar al alumno del proceso decodificativo en el caso de la comprensión lectora, para poder llevarlo al proceso de comprensión lectora? Es decir, ahora lo que de verdad es leer que es comprender, entender, aprender y todo este sistema ya completo. ¿Cómo saco yo a mi niño del proceso decodificativo para que no gaste todo su esfuerzo cognitivo en entender cada una de las letras? Ok, muy interesante tu pregunta. Mira, Jorge, yo uso una estrategia muy sencilla y lo utilizo con los alumnos de posgrado y muchas veces les parece algo sencillo, algo gracioso, pero a mí me da mucho resultado. Cuando les dejo realizar el ejercicio de una lectura de un texto, no les pido un ensayo, no les pido que me pongan 10 ideas principales o que me busquen las palabras claves de ese texto, no. Yo les digo que lo que comprendieron, me elaboren un dibujo de lo que comprendieron. Y se quedan, ¿y cómo le hago? Pues no lo sé. En el dibujo tú me vas a exponer, me vas a manifestar qué comprendiste del texto. Y cuando te entregan el ejercicio, cuando te entregan el trabajo y tú les preguntas qué significa ese dibujo, pues ahí te das cuenta de que han comprendido el texto. Y esto me ha servido mucho y lo he empleado mucho con mis alumnos de posgrado, pero se fue perfeccionando. No nada más era decir un dibujo, pero así podemos empezar y podemos perfeccionar esta estrategia para que a veces sacar de contexto estas actividades también, o tener otra alternativa, también fortalece el aprendizaje. Muchas veces no es necesario ir en líneas rectas. A veces tenemos que ir curveando para llegar al final. Dicen que es más rápido llegar por línea recta, pero a veces llegar por curvas tiene mayor significado. Ok, muchas gracias. ¿Cierto? Más preguntas y respuestas pueden utilizar el chat o adelante, Betsabe Laura.
Parece que tiene problemas de audio. Le damos la oportunidad a Suemi del Carmen y posteriormente regresemos con Betsabe. Adelante, Suemi. Buenas noches. Aquí más bien es un planteamiento y una duda o, en este caso, recibir algunas sugerencias. Lo que pasa es que en mi grupo llegaron dos que hablan la lengua Xol. Entonces, se me está haciendo algo complicado enseñarles primero, encontrar en este caso la lengua que normalmente nosotros manejamos, ¿ok? Y pasarlos en este tema de lo que es la escritura y lo que es la lectura, se me está complicando un poco. Entonces, no sé si a alguno de los que están en la conferencia les hayan tenido algún caso similar, o en este caso el maestro que pues ya con su experiencia que lleva, no sé si ha tenido algún caso y pueda darme algunas o actividades que yo pueda realizar para con los niños, para que ellos aprendan a expresarse también en nuestro idioma. Pues realmente no estamos en ese caso capacitados para hablar otro tipo de lenguas, entonces no sé qué podría sugerirme. Bueno, pues, Suemi, para empezar, es un doble esfuerzo que haces, porque no solamente es trabajar en las cuestiones del español, sino también en la lengua materna del alumno. Y si la lengua materna es la que mencionas, pues primero tendríamos que entender sobre la lengua materna, porque la mentalidad, la configuración de perspectiva de pensamiento del alumno gira en torno a lo que es su lengua materna. Y traspasarlo a las cuestiones de nuestro idioma, que es el español, pues es un doble esfuerzo. Lo que por ahí podríamos empezar a trabajar, como lo sugerí en su momento a otro compañero que estaba en la misma situación, es una de dos: o tener algún alumno que nos ayude a interpretar y luego traspasar nuestra idea a nuestro estudiante, o bien nosotros como responsables del grupo ante esa situación empezar a trabajar en nosotros mismos en el idioma del alumno. Esas serían dos alternativas que pueda, porque desde la parte del español, que nosotros digamos, yo como maestro voy a emplear esto con mi alumno, que al final de cuentas lo que yo les diga no lo va a entender, o sea, no es que no lo entienda, no lo va a poder descifrar porque su configuración ya está configurada en su lengua materna. Entonces, si yo no tengo estas dos alternativas, si hay algún estudiante que nos pueda hacer como intérpretes para el niño, o bien yo como responsable empezar a asumirme en la lengua del alumno. Esas serían las dos alternativas más viables que te puedo yo comentar. De lo contrario, de el ejercicio solamente del español, no creo, no se me ocurre ahorita, o no he visto alguna alternativa que se pueda emplear en ese campo. Ok, muchas gracias. No, para servirte. Y mucho esfuerzo. La participante Gracias. Betsabe nos comenta que tiene dificultades técnicas, sin embargo, envía saludos desde Tianguistengo, Estado de México. Muchas gracias y puede continuar la maestra de ceremonia. Adelante. Ha conseguido
Se les invita a prender sus cámaras para tomar la foto de recuerdo. Pueden encender sus cámaras. Bueno, en unos instantes estaremos tomando las fotos del recuerdo. Voy a compartirles una donde se encuentra nuestro conferenciante. Y ahora pondremos en modo de galería de gran tamaño. Ustedes desde su casa, donde se encuentren conectados, pueden habilitar la opción de vista de ampliada, vista de galería de gran tamaño, que les permitirá precisamente poder visualizar a sus demás compañeros. Vamos a poner en primer plano al maestro Rubén Ángel Enríquez Serrano, para que aparezca en la foto del recuerdo con énfasis, al doctor Juan Manuel Patya, que es nuestro director de formación y actualización docente del estado de Campeche. Estamos aquí, convertimos en moderador, algo habrá pasado. A ver, mientras prendan sus camaritas, los que deseen participar en la foto del recuerdo. Bueno, vamos a hacer el primer conteo de las cámaras. Doctor Felipe, nos da la oportunidad de que usted pudiera contarnos hasta 3 para que se tome la ala y posteriormente pasamos a la otra. Claro. Viene 1, 2, 3. Permíteme un momentito. Permítanme. Ya se les va a compartir. Pueden mirar en la cámara hacia el frente. Bueno, vamos a poner. Aquí envío la primera. Todavía no apaguen su camarita. Vamos por la foto de la segunda ala. A ver, ¿pudiéramos volver a contar, doctor Felipe? Claro. 1, 2, 3. Bueno, adelante, maestro de ceremonia. Puede continuar con el orden del día. Recibamos un mensaje del doctor Juan Manuel Patya, director de formación y actualización docente de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. ¿Puede prender su micrófono, doctor Juan Manuel? Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Perfectamente bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos los presentes en este evento a distancia. Hoy concluimos con una actividad académica que se ofreció con mucho gusto a todos los estudiantes normalistas de las escuelas normales del país. No me queda más que agradecer y reconocer el trabajo realizado para la concreción de este curso, que es sin duda un curso muy interesante, un curso muy rápido, pero que se hizo con mucho empeño, con mucha dedicación, quienes de una u otra forma participaron activamente para poder ofrecer estas temáticas tan interesantes, tan importantes para todos nuestros estudiantes que están en formación. Agradezco al maestro César Romero, director general de
el desarrollo académico de la DGESUM, quien, como siempre, lo hemos reconocido, ese apoyo que siempre hemos recibido de esta dirección general y en especial de su cargo como director de desarrollo académico. A las directoras, a los directores de las escuelas normales, específicamente al director de la Escuela Normal Rural, Justo Sierra Méndez, de Silchacán, Campeche, al maestro Betmay Bautista, que pues nuevamente se reúne el equipo que se tiene en la escuela normal, y en este equipo tan importante que siempre nos ha apoyado en la dirección que está a mi cargo, no me queda más que reconocer el apoyo, la organización y el acompañamiento de la maestra Ada Alejandrina Beniche Lozano y al maestro Isaac Abisaí Hernández Mijangos, quienes como docentes académicos de la Escuela Normal Rural de Silchacán siempre han colaborado conmigo en estas actividades académicas. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, maestro, por ese apoyo que siempre nos han brindado para que a su vez nosotros podamos ofrecer estos cursos que se hacen de una manera desinteresada y que con mucho gusto se ofrecen a los estudiantes normalistas. El día de hoy tuvimos la interesante exposición del doctor Felipe Antonio Fernández Canul, quien con un tema también interesante e importante para la formación de los estudiantes, expone la importancia y algunos temas, algunos puntos en lo que es la comprensión lectora y el sentido numérico. Yo sé que este es un tema amplio y que es un tema que siempre estará en el trabajo cotidiano de los maestros, de las maestras, de las escuelas, en este caso de las escuelas primarias, educación preescolar, educación básica en general, y que temas que no dejan de interesar a nuestros estudiantes. Sabemos que estos cursos pues, son muy cortos, pero que nos ayudan, que coadyuvan para ir interesando a nuestros estudiantes normalistas. Agradezco la participación del doctor Felipe Antonio, como también quienes han formado parte de este curso, que desde el primer día escuchamos también la participación del maestro Mario Abraham Campérez, de la docente Graciela Fabiola Serna Jiménez, de Dulce María López Ruiz. No me queda más que también reconocer ese esfuerzo por aportar y colaborar para la formación de nuestros estudiantes normalistas. Interesantes temáticas, no hay que dejarlo de reconocer, y que todo esto se organiza como parte de las actividades que tenemos nosotros que fortalecer, como es el proceso continuo de formación para nuestros estudiantes. Esto es pues es un trabajo que nos ha encomendado el secretario de Educación del Estado de Campeche para ir avanzando en este fortalecimiento de formación
y que, pues como siempre, ¿no? El saludo cordial y afectuoso de el licenciado Raúl Aarón Pozo Lanz, quien ha estado pendiente de las acciones, de las actividades que se realizan en las escuelas normales del Estado. Y de verdad que es satisfactorio pues tener esta oportunidad para estar con todos ustedes, docentes, maestros, maestras y estimadas y estimados alumnos que provienen de distintas escuelas normales de nuestra querida República Mexicana. Aquí tengo que reconocer el interés que ustedes están demostrando con este tipo de actividades, con estas acciones pedagógicas que de una u otra forma impactan en su formación, estudiantes, queridos normalistas. Y pues aquí en Campeche tenemos el equipo de trabajo que apoya para que esto se vaya realizando, siempre, siempre con la mira de que aportemos nuestro granito de arena en la formación de cada uno de ustedes. Espero que estos temas hayan sido de verdad muy valiosos para ustedes y que les sirva el día de mañana con las otras actividades que ustedes realizan en sus escuelas para que el día de mañana ustedes concluyan satisfactoriamente con su preparación. Que esto, pues eso es parte de un proceso. Ustedes saben de antemano de que el conocimiento siempre está ahí y no se acaba. Y aquí nosotros solamente coadyuvamos para ponerles en el camino, pero la mayor parte del esfuerzo, alumnas, alumnos, recae también en ustedes. Muchas gracias por su participación. De verdad que es un gusto estar en estas actividades. No siempre tenemos esta oportunidad, pero cuando lo tenemos, lo hacemos con mucho gusto y tenemos que reconocer también quienes participan en esas actividades. Por mi parte, les envío un saludo también muy cordial a todos ustedes y a sus familias y que se sigan conservando en salud. Y no olvidar el esfuerzo que siempre que tenemos que poner para lograr nuestras metas, para lograr lo que queremos, para lograr lo que soñamos. Adelante y mucho éxito en lo que ustedes emprendan. Y maestras, maestros que participaron, todo nuestro reconocimiento a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. De la clausura a cargo del maestro Rubén Enríquez Serrano, subdirector de Enfoques y Contenidos de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. En nombre de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, la de GESUM, del doctor Mario Chávez Campos, del maestro César Romero Mojica y del mío propio, manifestamos nuestro sincero reconocimiento al compromiso de las y los docentes que participaron en el curso que hoy concluye, así como reconocer la entrega y experiencia de quienes impartieron los cursos en que consistió este esfuerzo de superación profesional. Siendo las 18:40 del día viernes 11 de marzo de 2022, declaro formalmente clausurados los trabajos del curso La Pedagogía y los Principios de la Nueva Escuela Mexicana. Enhorabuena. Agradecemos a todas y todos su amable e importante presencia.